porque gracias al Padre, gracias al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, pues Él nos permite reunirnos todos los miércoles y los sábados, ¿verdad? Agradecido, pues vamos a presentar nuestro corazón al Padre a través de su Hijo amado, Señor Jesucristo. Pidámosle ahí donde están cómodos. Amadísimo Padre, Amadísimo Padre, me presento ante ti con un corazón dispuesto a recibir tu palabra. a recibir tu palabra. Te pido Te pido que seas tú que seas tú atesorándola en mi corazón, en mi corazón, diciéndome sobre todo sobre todo a ser hacer hacedor de tu hacedor de tu palabra. palabra. Gracias Padre, Gracias Padre, Señor Jesucristo Señor y gracias Espíritu y Santo. gracias Espíritu Santo. Agradecido, ¿verdad? Siempre por lo que Él permite con cada uno de nosotros. Fíjense que hoy pues la palabra que el Señor nos permite leerle va a ser un Juan 6, 25 en adelante. Vamos a ver hasta dónde el Señor pues lo permite que lleguemos. Juan 6, 25 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que nos dice el título acá en la escritura, nos dice Jesús, el pan de vida. Debemos de saber que Él es todo, en todo y para todo. Amén. A Él se le fue dado todo dominio. Él es el que viene a darnos la vida eterna. Él fue que el Padre lo envió a la tierra por usted y por mí para que fuera a la cruz. Sin Él nadie puede llegar al Padre. Entonces en todo momento necesitamos de Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Desde hoy, mañana y siempre, y hasta la eternidad, siempre con Él. Miren que empieza de esta manera, dice así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús, y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Fíjense la importancia de eso, que Jesús en ningún momento puede ser burlado, por nada. Podemos ver que mucha gente de la que lo seguía en ese momento a Él, y también en estos tiempos, lo hacían por un beneficio. Por ejemplo, en el caso de ellos, lo seguían porque les daba de comer. Sabían que Él andaba en los lugares que estuvo. Ustedes los que han leído la escritura saben que en una parte él alimentó 4,000 sin contar niños ni mujeres. En otra parte alimentó 5,000 igual en la misma forma sin contar niños ni mujeres. Entonces Él sabía, Jesús sabía, porque Él conoce los corazones, el corazón de cada uno de nosotros. Él lo conoce al igual de todos los demás hermanos en la humanidad. Él lo conoce, Él sabe cuando una persona lo busca por un beneficio. Vamos a poner un ejemplo. Cuando alguien no tiene trabajo, entonces viene y va a pedirle el beneficio. Pero no va porque quiere algo con Jesús. No va porque quiere algo con el Padre, sino porque va a pedir va por un beneficio. Y lo bonito en esto, además de lo que el Señor nos permite, ¿verdad? Es que quiero que sepamos y entendamos que igual llegué yo a los pies de Él con un beneficio. O sea, fui en su momento cuando de repente la situación se le pone difícil a uno, entonces uno va a Él para que Él le restaure, vamos a decirlo, por ejemplo en mi caso personal, hablando de mi persona, queriendo una restauración financiera. Entonces podemos ver que Jesús en ningún momento cuando les dice a ellos esto, Él no se equivocó. Cuando a mí me dijo, por ejemplo, no venís por mí, sino porque querés una restauración financiera.
Entonces, porque Él conoce los corazones. Nadie, absolutamente nadie lo puede engañar. Vuelvo a repetir. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Entonces a él en ese entonces lo buscaban por eso. Pero igual en este tiempo hay gente que lo busca por una situación financiera, hay gente que lo busca por un problema en el matrimonio, hay quienes lo buscan por una enfermedad, hay quienes lo buscan por alcoholismo, hay padres o madres que llegan a Jesús por algún hijo, por alguna hija, por un trabajo, por cualquiera que sea, pero tenemos que saber que cuando llegamos a Jesús por primera vez, no vamos porque queremos conocer de Él, vamos porque queremos que en su momento Él nos supla una necesidad que tenemos que entenderla. Alguien de repente tiene su carro malo y quiere que el Señor le provea. Señor, voy a ir a tal agencia o a tal persona, a algún hermano, qué sé yo. Pero va por un interés. Y eso es lo que el Señor, tanto a ustedes como a mí, nos demanda, que reconozcamos, por lo menos al principio, por qué llegamos. Pero no, lo importante es que llegamos por un objetivo, pero que nos quedemos ahí. Porque hay quienes, como la vez pasada en la prédica, yo creo que fue del miércoles, que pudimos ver cuando 10 leprosos llegaron a Jesús, le gritaban de lejos, porque quería que Él los sanara. Pero ¿cuántos regresaron? Solo uno. Y podemos ver el que hemos leído y lo repetimos creo que el domingo. Lo vamos a leer en el Señor, está en Lucas, solo para que entendamos. En Lucas 10. El que buscamos es de Bartolomé, Lucas es, ¿verdad? Lucas no. Marcos creo que es, ¿verdad? No, Carlos Marcos. Solo para que lo entendamos nuevamente, ya lo hemos leído, solo para reafirmarlo. Es el Marcos 10, 52. Miren la importancia, solo para que entendamos qué debemos de hacer como hijos una vez que llegamos a Jesús. Miren lo que nos dice. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Jesús le dijo, vete. Pero qué precioso cuando Pedro le dice, Señor, ¿y a dónde iremos? Si solo tú tienes, le dice, palabra de vida eterna. Entonces podemos ver, repitiendo, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y miren lo que hizo este varón agradecido. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. O sea, miramos la diferencia. Seguía a Jesús en el camino. ¿Qué significa seguir a Jesús en el camino? ¿Recibiste el milagro? Bien. Pero hay que ser agradecido y estar siguiendo en el camino a Jesús. Y no como otros junto al camino, sino en el camino. Sí, volvemos a Juan 6. Vamos repítelo aquí. De cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. El Señor les dice ahí, no porque has visto las señales, porque muchos de los que estaban con Él, andaban con Él, vieron cuando multiplicó la comida. Vieron cuando sanó, vamos a decir, al paralítico, cuando sanó la mujer del flujo de sangre, cuando sanó la mujer que tenía 18 años de andar encorvada, y hay quienes se enojaron y Él les dijo que también era hija de Abraham. Y ya era el tiempo, vamos a llamarlo de esa manera, que tenía que ser desatada. ¿De qué? Del yugo del que no es digno de mencionar cuando andaba en el mundo. Porque es diferente cuando nosotros nos ponemos el yugo de Jesús y ya vivimos en una vida celestial, aunque estemos en la tierra, una vida celestial con Él. Entonces,
¿Cuáles? Porque ataduras del mundo. Porque ella tuvo 18 años encorvada. Podemos ver, por ejemplo, los que también supieron y que miraron en ese entonces, porque ahora todo el mundo que lee la escritura sabe, por ejemplo, del hombre paralítico que estuvo 38 años en la fosa de Bethesda. Todo eso lo miraron, pero aún así esa gente no creía, porque vamos a ver más adelante y vamos a entender eso. Y le dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, dice, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué nos da a entender el Señor o qué nos quiere hablar ahí? No te preocupes por lo del mundo. ¿Por qué no te preocupes por lo del mundo? Porque hay gente que se desvive por una casa. No es que sea malo, es bueno que tenga su casa, que tenga sus aspiraciones, pero dentro del marco del que el Señor lo permite. No de repente haciendo una casa, qué sé yo, por decir, voy a decir un número, pero desconozco, de, qué sé yo, si de 2000 metros cuadrados. Pero si al final ustedes se dan cuenta, va a dormir en un cuarto, en una cama quizás de 6 metros cuadrados. O sea, todo lo demás es vanidad. Lo tiene, sí, pero terrenalmente, mientras está en la tierra. Porque nada de eso lo podemos llevar. Entonces no debe de ser lo más importante las cosas materiales. El Señor va a permitir que las tengamos. ¿Para qué? Para que tengamos una vida, porque como hijo, Él quiere que tengamos una vida buena, una vida agradable. Cuando estemos aquí, que dejemos un legado de hijos que miren también y aprendan a que no solo las cosas terrenales deben de ser lo que nos debe interesar, porque al final nada de eso uno se puede llevar. Lo único que a usted y a mí no se lo será quitado es la vida eterna. Podemos ver cuando Él le dice, por ejemplo, a Marta, 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 afanada y turbada, mas María le dice, ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte que Jesús le dice aquí? Ahí, la cual no se le será quitado. ¿Y qué es lo que a usted y a mí y a ustedes no se les va a quitar? La vida eterna. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, dice, porque a este señaló Dios el Padre. 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién envió mi Padre Celestial? A la tierra, a Jesucristo, a morir a la cruz por ustedes y por mí, por cada uno de ustedes. Entonces tenemos que creer en Él y podemos ver que lo hemos leído muchas veces en el Juan 1:12, que también todo el que cree en el Hijo, el Padre lo constituye Hijo en ese momento. Y dice, lo repito, porque si Dios me lo permite, no de voluntad de hombre, no de voluntad de varón, no de carne, ni de sangre, sino de voluntad de mi Padre Celestial, de Dios Padre. Que Él dice en el que Él ha enviado. ¿Y a quién envió mi Padre? Al Señor Jesucristo. Le dijeron, entonces, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Entonces volvemos a repetir en el Señor lo que Él repitimos hace ratito. ¿Cuántos milagros miraron, por ejemplo, de la comida? Que comieron, se saciaron, y en su momento el Señor para que dejara, porque sabía la calidad de personas que antes de estar con Él éramos incrédulos, vamos a llamarlo de esa manera, que permitió que recogiera en ese entonces la comida que había sobrado. Y después de que solo habían 2 peces y 5 panes, sobraron 9 cestas o 12. 9 o 12 cestas. O sea, y yo me pregunto, Señor, ¿y de dónde salieron esas cestas? Solo Él con su mano de poder. Porque así, o sea, después de que era
2 peces y 5 panes sobraron 9 cestas, solo Él con su misericordia. Y ellos aquí preguntando le dijeron, entonces, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Así está la gente ahora. Le resuelve todo y aún están pensando que es en la parte humana, porque creen más en la parte humana. Porque es bueno. Creen que porque son buenos, y el Padre, Jesús dijo, bueno, solo uno, mi Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que dejar de quitarnos de la cabeza, porque eso es de la cabeza, no es del corazón, que la gente a veces cree que está como está porque Él es bueno, y cree que porque Él lo merece, y empieza a cuestionar un montón de cosas. Nosotros tenemos que saber que lo que tenemos que estar siempre es agradecidos, porque si está Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Leyendo hoy, no sé si alguien me lo mandó, donde dice, alguien me lo mandó, no recuerdo quién, pero dice donde dice ahí, por ejemplo, creo que es un hermano de San Pedro, de las cámaras, dice ahí que Pedro dice, no tengo dinero, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Entonces fue una persona que en su momento, gracias al Señor Jesucristo y al Padre, Él le restauró la vista, parece que fue en su momento. Entonces, ¿qué significa? Que el que tiene a Jesús lo tiene todo. Y ellos lo tenían, entonces tenían todo. Y ahí es donde Jesús dice, y mayores obras harán. Entonces podemos ver ahí cuando Pedro, creo que era Pedro, no sé si era Pedro y Jacobo o Pedro y Juan, y le dieron la vista a esa persona, igual que como lo hacía Jesús. 31, dice 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo, dice, les dio a comer. Pero oigan bien lo que dice el 32 Jesús. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Podemos ver que, por ejemplo, en su momento cuando les proveyeron maná, fue Moisés intercediendo, ¿verdad?, para que pudiera alimentar ese pueblo 40 años que estuvieron en el desierto. Un tiempo comieron maná, en otro tiempo también les dio codorniza, en otro tiempo cuando tuvieron sed también les dio agua de la roca y todo lo que sabemos de lo que hacía Moisés. Luego el 33, porque el pan de Dios, dice, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién fue el que vino a darme vida a mí? ¿Quién fue el que vino a darle vida a usted? Se llama Jesucristo, porque nosotros antes, aunque andábamos aparentemente vivos porque nos mirábamos, que nos movíamos, nos dábamos cuenta que espiritualmente no, hoy nos damos cuenta, estando Él en nosotros, que espiritualmente sí andábamos muertos, pero ahora estamos en Él, estamos vivos y tenemos la vida eterna por Él. Lo repito, porque el pan de Dios, dice, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Tal vez ustedes han escuchado en su momento o han pasado esa situación cuando usted va a un evento o a un culto, como quiera llamarlo así, ¿verdad? Una reunión, y siente que esa palabra le era suya, siente aquel refrigerio, siente aquella ricura, pero la siente cuando, solo de repente al ratito, algo pasajero, algo como dice en una parte, de labios me honra, más en el corazón no estoy yo, dice el Señor, porque una vez que dan la vuelta, vuelven a hacer las cosas como las hacían antes, en su humanidad, en su fuerza, en su carne. Pero aquí están pidiendo, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pero Jesús sabía, porque podemos ver más adelante. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí, dice, cree, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Pero ¿cómo? Estando en Él, creyendo en Él,
Hay gente que quiere creer a medias y no va a recibir a medias. Tienen que estar con esa certeza que Él es el que le dio a usted la vida. Él lo resucitó. Él fue crucificado por usted y por mí, por toda la humanidad. Él se llevó todas las enfermedades, se llevó todas las dolencias y todo es todo. Entonces tenemos que creer en Él. No tendrá sed jamás, dice. Y miren que para entender, cuando dice aquí, no tendrá sed jamás, vamos a leer un Jeremías y luego seguimos al Juan, solo para entenderlo. Un Jeremías 17, 7, miren lo que dice aquí. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, confianza siempre. No que porque estoy tranquilo durmiendo en mi casa en la noche porque estoy armado. O porque puse una alarma. No la necesitamos. Si estamos confiando en Él, no la necesitamos. Y luego lo que dice el 8. Porque será ese como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes, dice, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. O sea, si usted está con el Padre, si usted está con Jesús, si usted está con el Espíritu Santo, siempre va a dar frutos. Siempre va a haber alegría en ustedes. No tiene por qué haber tristeza. ¿Por qué? Si estamos, no habrá necesidades porque Él siempre las va a suplir. Él suple mis necesidades para mi familia y para mí. Yo siempre le he dicho, Señor, yo no necesito una cuenta en el banco, por llamar así, que casi siempre en su momento lo he mencionado, de 4 millones. ¿Y yo qué hago con 4 millones en el banco? No hago nada, absolutamente nada. La gente puede decir, pero gana intereses, pero ¿qué hago con eso? Si sé que con Jesús lo tengo todo, entonces ¿para qué me voy a enfocar en cosas terrenales? Las cosas que a usted y a mí nos deben de interesar son las cosas celestiales. Y miren que vamos a leer siempre ahí mismo un salmo y luego seguimos a Juan, para que no lo pierdan, un salmo, para que entendamos. 1, 3, creo que es 1, 3 y no sé, 1, sí, 2 y 3. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el Salmo 1:3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, dice, y de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, dice, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero para que esas cosas sucedan, ¿lo encontró eso? Para que esas cosas sucedan, debemos de estar con Jesús. Cada día debemos de llenarnos de Él en todo momento. Nunca nuestra prioridad en nuestra vida debe de ser siempre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Primero Él, después Él y siempre Él. Y después viene todo lo demás y Él lo añade cada una de las cosas que nosotros necesitamos en la familia. Nos quedamos en el 33, ¿va? No, el 35 estamos. Y el que en mí dice cree, no tendrá sed jamás. 36. Mas os he dicho, dice, que aunque me habéis visto, no creéis. Ahí vuelve a recalcar el Señor, aunque viste que te hice el milagro, aunque viste que te resolví tu trabajo, aunque viste que te quité la enfermedad, aunque viste que te guardé, aunque viste todo lo que he hecho, aún así no has creído, dice el Señor. ¿Por qué no has creído? Porque has preferido creer que todo lo que sucede es porque sos bueno. Porque te has dejado meter la voz del enemigo haciéndote creer de que es que lo que he hecho es porque me he forzado. Y esa es una mentira, hermano. Todas las cosas suceden
porque al Padre le place. Todas las cosas suceden porque Jesús está en tu vida. Y si Jesús está en tu vida, todas las cosas van a ser diferentes. Y todas las cosas van a ser para bien. Y todo cristiano, como dicen, todo cristiano, no hay cosas viejas. Todas son hechas, ¿qué dicen? Nuevas, pero estando en Él y Él en nosotros. Repito, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús sabía que podemos ver, por ejemplo, recordando, Jesús sabía que Tomás, el que dijo que iba a meter el Tomás, Jesús sabía que Tomás no creía. ¿Y por qué Jesús sabía que Tomás no creía? Porque antes de estar con Tomás, enseñó él las llagas, o sea, donde le habían clavado, donde habían metido la lanza. Y cuando se encuentra con Tomás, Tomás no creía. Pero claro, Jesús ya sabía y le dijo, ven, mete tu dedo a donde el clavo y mete tu mano donde habían entrado la lanza. Y él en su momento ahí, ay Señor, y le dice, porque vistes o tocaste, es que creí. Dichosos los que creyeron. ¿Sí? O sea, Jesús sabía cada quien cuál era la condición de cada uno. Por ejemplo, Pedro, si ustedes saben, los que han leído la Escritura, cuando Pedro le dice, Señor, si me es necesario ir a la muerte, voy contigo. Y el Señor le dice, antes de que cante el gallo, 3 veces, no, antes de que cante el gallo, 3 veces me habrás negado. Me habrán negado 3 veces. Me habrás negado 3 veces, perdón. Entonces podemos ver que Jesús sabía que había en Él. Él sabe lo mismo de usted, Él sabe lo mismo de mí. Él sabe qué es lo que hay en mi vida, qué es lo que hay en mi corazón para con Él. Entonces es importante saber que lo que sale no salga de la boca, sino del corazón. Porque la boca puede la gente mentir, pero del corazón no va a haber mentira. 37. Todo lo que el Padre, oiga bien lo que dice aquí, me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, dice, no le echo fuera. Ahí está la parte donde dice el Señor, no tengo el texto en la mano, dice, todo el que toca, se le abre la puerta. Al que toca, se le abre. O sea, el que pide, recibe. El que busca, halla. Entonces podemos ver, ¿verdad? Dice, todos los que el Padre me da, dice, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Luego el 38. Porque Él es descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y podemos ver ahí, para entender la relación, donde Jesús nos dice, por ejemplo, en Juan 3, 17, miren lo que nos dice aquí, 3:17. Dice el 3:17, ¿lo tiene? ¿Mm? 3:17. Porque no envió Dios, dice, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque he descendido, dice, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, tenemos que saber que nuestro Padre Celestial envió a Jesús a la tierra por usted y por mí. Y por todos los hijos. Por todos los hijos. ¿Va? Hay que entender, claro, por todos los hijos. Y fíjense que para entender por todos los hijos, vamos a leer, no lo tengo anotado acá, pero lo vamos a leer en primera de Pedro. Uh-huh. 3:9. Entonces, segunda de Pedro. Al principio dice el Señor aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
ahí esa es la parte que en el Señor, por eso el Señor me trajo aquí. Oye bien qué dice aquí. Para con nosotros. No dijo para con todos. De esa parte entendámosla, ¿eh? Miren, repito. La tienen por tardanza. Si no, dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con nosotros. Oiga bien cómo el Señor nos pone ahí. Con nosotros, ¿verdad? Estamos en el 39. Esta es la voluntad, volvemos al Juan, ¿verdad? Donde estábamos. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hay una parte donde el Señor dice, Padre Jesús, todos los que me diste, los he guardado. Y ninguno se ha perdido. Tenemos que saber que los que son hijos, ninguno se va a perder. Van a ver quienes pasen las tribulaciones por la terquedad de querer hacer las cosas en su humanidad y no en Jesús. Porque tenemos que saber que si hacemos las cosas en Jesús, todas las cosas tienen que ir bien, o tienen que salir bien, o van a marchar bien. Entonces cuando un hijo hace las cosas en la parte humana, entonces le va a costar. Y podemos ver, por ejemplo, muchas veces el Señor lo ha permitido que lo repitamos, cuando el de la cruz, ustedes miren el de la cruz, uno fue salvo, entonces ese era hijo. ¿Qué significa? Que él vivió todo el tiempo que estuvo viviendo en la tierra en aflicción, en miedo, en temor, porque era ladrón. Ustedes saben, el que anda robando de cualquier manera se asusta, siempre anda pensando que cualquiera lo anda buscando, lo anda siguiendo. Entonces no tiene una vida de paz, sino una vida de preocupaciones. Entonces hasta ese momento él se encuentra con Jesús, pero es salvo. Entonces ahí es donde mucha gente menciona a veces el minuto 90. Sí, es importante, sí, pero él pudo vivir una vida tranquila, como la que vivimos nosotros, confiado y creyendo en Jesús. (40) Y esta es la voluntad, dice, del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré, dice, en el día postrero. Luego el 41. Murmuraban, dice, entonces de él los judíos, porque había dicho, dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, dice, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede decir este, del cielo he descendido? Dice. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. ¿Por qué Jesús dice, no murmuréis entre nosotros? Porque él sabía que no creían en él. Él sabía que lo que estaban pensando era eso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en el Señor, la gente que me conoce a mí. La gente que me conoce a mí puede haber dicho, bueno, el Luis, el que andaba y se embolaba, y el que es, pero era que son cosas diferentes. Entonces, claro, no miran a un Luis nuevo. Hay gente que sí, pero hay gente que no mira a un Luis nuevo. Hay gente que mira al Luis que decía, como dice, y no es hijo de Marta Catalina o de Doña Tila, que el papá se llamaba Luis también, y empieza la gente a cuestionar y no mira al Señor a veces en nuestra vida. Luego el 44. Ninguno puede venir a mí, dice, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Miren qué precioso cuando dice ninguno puede venir a mí. Y podemos ver ahí, por ejemplo, en Juan 15, 1,
para que entendamos qué Jesús nos dice ahí. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que dice Jesús. Yo soy la vid, habla Jesús. Oiga bien. Vosotros, dice, yo soy la vid verdadera, dice. Y mi Padre Es el labrador. es el labrador. ¿Qué significa ese labrador? Mi Padre labra mi tierra, o sea, en mí, pone el sentir para que Jesús llegue y pone la semilla, la palabra y germina. Amén. Entonces, ¿quién es el labrador? Es mi Padre. Entonces podemos ver donde dice aquí, repitiendo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré, dice, en el día posterior. O sea, tenemos que saber, cuando hemos leído la palabra, dice Jesús, nadie viene a mí si no es por el Padre. Y tenemos que saber también donde nos dice Jesús, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, si usted no puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Debe de ir primero a Jesús para que podamos llegar al Padre. 45. Escrito está, dice, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió De él viene a mí. de Él, viene a mí. Amén. ¿Cómo aprendemos nosotros? A través de la palabra. Pero claro, para poder entender a través de la palabra, debemos de estar llenos de Jesús y del Espíritu Santo. Porque Él nos va a redarguir y nos va a llevar a la verdad. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Entonces necesitamos a Jesús en nuestra vida para poder llegar a nuestro Padre Celestial. Esta es la única manera. 46. No que alguno haya visto al Padre, ninguno, sino dice aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida. Oiga bien, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora vamos a leer, volvemos a regresar al Juan 3, 10 leímos el 16, el 17. Leímos el 17, ¿verdad? El 18, ¿verdad? Ahora vamos a leer el 18. Miren lo que dice el 18. Repito, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Oiga bien, ahora vamos al 3:18. El que cree no es condenado, pero el que no cree, para que entendamos, Ya ha sido condenado. ha sido condenado porque no ha creído en el nombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es necesario creer en Jesús para poder tener la vida eterna. Amén. Amén. 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron, dice el maná, en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él comiere no muera. Usted debe de comerse cada día a Jesús a través de la palabra. Él es el que lo llena, Él es el que lo liberta, Él es el que lo limpia de toda iniquidad, de todo pecado a través de su sangre. Pero es necesario comerse, no es necesario tomar, beber su sangre. En aquellos entonces, cuando Él decía comer mi carne, ellos pensaban que hablaban de comerse esa carne de Jesús y no entendieron en ese momento que es de la palabra. Nosotros tenemos que llenarnos de la palabra para poder tener esa plenitud, poder tener ese encuentro con Jesús a través del Espíritu Santo y a través de Jesús llegar al Padre. Amén. Y no morir. Repito el 50. Este es el pan que descendió del cielo para que de él coma, dice, no muera. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando Él dice yo daré por la vida del mundo, es cuando Él está hablando de que va a ir a la cruz por usted y por mí.
ellos en su momento no lo entendían. Claro, no les había dado tampoco el Espíritu Santo discernimiento para poder entender esta palabra. Yo soy el pan vivo, dice, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré, dice, por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Claro, no entendía en su momento. 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Por qué dice no tenéis vida en vosotros? Porque estaríamos muertos sin tener la vida eterna espiritualmente. Y ahí es donde podemos entender el versículo, que todo el que conoce a Jesús es salvo, pero el que no, ya ha sido condenado. Lo voy a volver a leer porque para entenderlo, siempre que estábamos leyendo el 13:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces eso para que entendamos. No tiene vida, dice, en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos que saber que quien lo resucitó a usted y a mí se llama Jesucristo. Por eso nosotros, a veces la gente, en su momento, los que todavía no han tenido el discernimiento de la palabra a través del Espíritu Santo, les parece locura, cuando, por ejemplo, el Señor me permite mencionar que digo, yo no voy a morir. La gente piensa ya qué es lo que piensa o qué es lo que cree. Cuando el Señor me permite decir yo no voy a morir, es porque Jesús venció la muerte por mí y para mí y también para cada uno de ustedes. Pero tienen que entenderlo y tienen que creerlo. Ahora, tienen que saber una cosa. Cuando el Señor me permite decir que yo no muero, Él se refiere al espíritu en mí, o sea, mi alma. Esta carne sí va a ir al cementerio, se la van a comer los gusanos, eso no nos interesa en el cielo. Porque eso es lo que tenemos que entender. Esta carne sí va a morir, pero yo no muero. Yo me voy a vivir una vida celestial con mi Padre, con Jesús, el Espíritu Santo y los demás hermanos que estén allá. Al igual, si me voy antes, los espero allá. Y si se van ustedes, allá llego. Tenemos que saber, no tenemos que tener miedo a la muerte, porque no morimos. Ahí es donde la gente empieza, y apenas le mencionan eso, y ahí es donde en su momento hay personas que piensan, bueno, y este sí es cristiano porque tiene miedo a la muerte. Tal vez porque desconocen que Jesús fue a la cruz a morir por él. Pero cuando nosotros sabemos que Jesús murió por nosotros en su momento y resucitó, no estamos viendo a un Jesús crucificado. Fue crucificado, pero él bajó de la cruz por usted y por mí. Entonces esa es la parte que tenemos que entender. 54, lo repito. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Es necesario estar rellenando de Jesús constantemente. Miren lo que dice. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Tiene que saber que es necesario estar en mí permanece y yo en él. Fíjense que voy a leer, antes de continuar los otros, para la gente que todavía no entiende, debe de saber una cosa. Cuando no entiende algo de la escritura que queda por llamarlo en la luna, como dice la gente, ¿vale? Les recomiendo que lean, lo vamos a leer nosotros aquí, los que puedan leerlo en su casa, los que nos están escuchando. Es siempre en el 6, porque no vamos a llegar hasta allá. Juan 6, 63, lo vamos a leer ahorita, dice, el Espíritu es el que da vida. Oigan bien, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo, dice, os he hablado son espirituales y son vida. Entonces, los que están, y ¿cómo es que habla que no muere? Es porque anda en carne. Es falta de Jesús. Porque el que anda en espíritu
con Jesús, con el Padre y el Espíritu Santo, me entiende. Amén. Pero el que no anda en espíritu, entonces aquí dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. O sea, el que anda en carne podrá escuchar la palabra, Pero no entiende. pero no entiende. Por eso dice ahí una parte del Señor, tienen oídos, No bien. pero no oyen. Eso lo dice también cuando habla de los ídolos, pero en este caso habla de la gente que todavía anda ensordecida, porque dicen que oyen, pero oyen otras cosas, pero no las cosas del Señor. No entienden. Por eso repetimos, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El que no entiende, yo lo entiendo a él en su momento. Pero sé que el Señor va a tener la misericordia para que logren entender a qué el Señor se refiere en su momento. Y vayan conociendo su palabra. El 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió, dice, el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, dice, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. O sea que Jesús fue a la cruz y vivimos por él. Fue él el que fue a resucitarnos, y es él el único que a usted y a mí me da la vida eterna. Ya terminamos. Este es el pan que descendió del cielo. No dice como vuestros padres comieron el maná y murieron. Oiga bien, y murieron, porque en aquel entonces, cuando él dice y murieron, porque en aquel entonces Jesús no había ido a la cruz. Por eso Jesús, cuando fue a la cruz y resucitó hasta el tercer día, porque él fue por ellos. Por eso, porque murieron y estaban allá. Entonces ellos tuvieron esa muerte que nosotros no vamos a tener. O sea, no vamos para allá, sino que vamos cuando Jesús venga por segunda vez a llevarse ya todo su remanente. Para que los que no entiendan, Él no viene en las nubes y los manda para la tierra. Él los va a levantar, porque ya nosotros no vamos a la tierra. Va la carne, para que quede claro. Cuando se dice yo no muero, no es que esta carne no va a morir, esta carne sí se va para la tierra, o sea, pero yo no, y ustedes tampoco. Repito, este es el pan que descendió del cielo. No como nuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan, oiga bien, vivirá eternamente. Entonces no muero, entonces tenemos que entender que la palabra me lo dice. Y mi Padre y Jesús, ellos dicen que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Luego 59. Estas cosas digo, dice, en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Vamos a llegar hasta ahí, porque si seguimos todo hasta el 71, pero vamos a leer, antes de terminar, un Juan 15:5, para que sepamos, y sepan los que aún todavía han querido andar a medias, vamos a llamarlo de esa manera, hoy sí, mañana no. Juan 15, ¿lo tenemos? Miren lo que nos dice Jesús en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Tenemos que saber que si el cristiano quiere andar a medias, separado de Jesús, nada puede hacer. Tenemos que estar viviendo esa vida con Jesús en todo momento. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque podemos leer el 6 para concluir esa parte, que entendamos que separados de Él. Luego dice el 6, el que en mí no permanece será echado fuera, como el pámpano, y se secará. Voy a poner un ejemplo antes de terminar, lo hemos mencionado en otros momentos, pero muy raras veces creo que lo han escuchado a través del internet, la prédica. Es como el celular. Todo el mundo tiene un celular y sabe que un celular conectado va de 1
a 100, la carga, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa o qué le pasa a un teléfono celular cuando está desconectado? Pierde la carga. No carga, al contrario, pierde la carga. Entonces, nosotros con Jesús cada día vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero estando con Él, amalgamándonos con Él. Si nos separamos de Él, entonces pasaría como el celular, iríamos cada día, se enfriaría, el amor de los hijos se enfría, pero si estando conectados con el Padre, con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, entonces cada día vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Esta es la palabra que el Señor pues nos ha permitido en esta noche. Solo vamos a hacer la misma oración, ¿verdad? Yo sé que nosotros la hemos repetido constantemente, pero para los hermanos que en su momento nos escuchan en qué sé yo, en qué lugar del mundo o de la tierra, puedan repetirla y puedan también ser agregados a la lista que está en los cielos. Amadísimo Padre, Amadísimo Padre, reconozco reconozco a tu Hijo amado, Señor Jesucristo, a tu Hijo amado Señor Jesucristo como nuestro único nuestro y único suficiente y Salvador suficiente Salvador de nuestra vida, de nuestra vida, de nuestros pecados. de nuestros pecados, Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y en el libro de la y vida. que no sea borrado nunca jamás. Gracias Padre, Gracias, Padre. gracias Señor Jesucristo y gracias Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Amén Amén. y amén. Y amén.